Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. Y miren el diseñito que les traigo de aretes. Esta hermosa combinación. Espero que les guste y se animen a tejerlo conmigo. Así que sin más que decir, comencemos. Los materiales para realizar nuestro hermoso arete. Miren. Vamos a utilizar estos 3 tonos de hilo. Son hilo más grueso para aguja recomendada número 2. Cualquier marca que tenga. Estos son mercerizados de algodón. Tonos muy lindos. Se parece mostaza, algo así. Amarillo, marrón. Tijera, agujeta 2 milímetros. Basecita para enganchar el arete. El endurecedor que utilizo, ustedes utilizan cualquier método que tengan. Y un platito para dejar secar. Ahora vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar con el marrón y vamos a tejer, vamos a hacer el nudito de inicio, porque vamos a tejer 5 cadenetas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con punto deslizado. Esto lo ponemos para acá. Y ahora vamos a tejer así, sin cadeneta. Subimos un medio punto. Son 3 medios puntos. Sin cadeneta. 3 medios puntos. Dos cadenetas, 3 medios puntos. Vamos a ir escondiendo este hilo aquí. 2 medios puntos. 2 cadenetas. 3 medios puntos. Cerramos aquí. Primero vamos a cortar 2 cadenetas y cerramos aquí en el primer medio punto con punto deslizado. Y ahí formamos un cuadradito. Entonces voy a hacer así punto deslizado para ya cortar. Voy a dejar un poco así para esconder. Cambio el color. Voy a poner esto para atrás. Ahora sí. Se deshilachó un poco, pero no lo voy a cortar porque lo jalé mal. Ahí, eso puede pasar, pero vamos a ir escondiendo. Entonces, miren. Buena terminación. Eso es lo que queremos. Entonces, que sí, el amarillo. Son 3 medios puntos. Ahora van a ser 5. 3 más 1 aquí y otro aquí. Entonces voy a comenzar a subir aquí. Voy a dejar hilo. Y esto lo voy a dejar como un punto alto, como un medio punto, perdón. Entonces en el siguiente voy a ir escondiendo tanto el amarillo
como el marrón. Entonces llevo 2 aquí, 3 y vamos a ir escondiendo. Entonces aquí, donde hice 2 cadenetas, voy a hacer un medio punto, 2 cadenetas y ahí otra vez voy a hacer otro medio punto. Entonces vuelvo aquí. Voy a hacer medio punto sobre cada medio punto de estos. Entonces voy a tener que hacer uno aquí. Cuatro, miren, ahora voy al hueco. 5. Voy a cortar. Uno y 2 cadenitas. Entonces aquí en este hueco, otro medio punto. Entonces comienzo aquí. 1, 2 y 3. En el hueco aquí, 1. Entonces 2 cadenetas y aquí otro medio punto. Entonces donde hice 2 cadenitas voy a hacer 2 medio puntos con 2 cadenitas. Entonces punto sobre punto, medio punto sobre medio punto, 1, 2, 3, entonces un medio punto, 2 cadenetas y un medio punto. Entonces voy a pasar aquí donde subí y voy a hacer esto. Entonces ahí queda, miren, que se formó un medio punto. Entonces voy a cortar dejando un poquito. Jalo así. Y voy a sacar este hilo por el siguiente medio punto. Acuérdense que vamos a endurecer. No se va a despegar. Miren, fuimos escondiendo. Aquí tenemos que cortar. Con mucho cuidadito. Y aquí está. Miren, que quedó bien la terminación. Y esto también lo vamos a esconder. ¿Cuál color sigue? El marrón. Y es el mismo procedimiento. Miren, voy a comenzar aquí. Voy a dejar hilo. Y voy a hacer una cadenita. Entonces en el siguiente, miren, escondiendo el marrón y el amarillo, voy a hacer medio punto.
te va a quedar como un medio punto esta cadeneta que hice aquí. Entonces voy a esconder mientras hago medio punto sobre cada medio punto. Entonces 1, 2, 3, 4. Y aquí hago un medio punto. 2 cadenetas. Y un medio punto. Si se fijan, voy escondiendo estos hilos juntos. Entonces miren, aquí comienzo mi primer medio punto. Miren aquí. ¿Cuánto tiene que haber? Tiene que haber 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Más los 2 medios puntos, entonces son 7. Tenemos que ir contando para no equivocarnos. Vamos a ver. Podemos ya ir cortando este. Entonces aquí un medio punto. ¿Dónde está la cadeneta? Un medio punto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos bien. 2 cadenetas y aquí. Un medio punto. Miren, terminamos aquí. Entonces, donde hice la cadeneta aquí, voy a hacer un punto deslizado para hacer esta forma aquí. Como hice en el otro punto, miren. A veces un poco más incómodo con este color oscuro, pero se sobreentiende. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Entonces cortamos aquí. Ahí formamos. Entonces en el siguiente ponemos hilo hacia atrás. Con cuidadito. Que este hilo tiene varias hebras y se puede pasar como en el próximo que se deshilachó. Entonces con mucha calma. Si queremos comenzar aquí, si no podemos comenzar aquí, de este lado no importa. Y vamos a hacer lo mismo. Una cadeneta que viene siendo un punto alto y voy escondiendo.
Estamos repitiendo lo mismo. Medio punto sobre medio punto. Ya vamos a sacarlo para cortarlo. Medio punto, 2 cadenetas, medio punto. Entonces aquí tiene que haber 9. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acuérdense que en esta vuelta son 9. Porque estamos aumentando de a 2. En el próximo había 7. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así es. Aquí hacemos punto deslizado. Dejamos un poquito de hilo para esconder. Ya terminamos nuestro hermoso arete. Entonces vamos a usar este hilo, vamos a pasarlo por el siguiente medio punto, que es este. Vamos a cortar estos hilitos sobrantes con mucho cuidado de no cortar. Vamos a engancharlo aquí. No sé si ya vieron este tutorial. Si no lo han visto, pueden ir al canal que ya está listo. Entonces cortamos aquí. Y listo. Lo voy a endurecer con mi endurecedor. Es el mismo, como ya le he dicho en otros tutoriales. Lo único que este es transparente, pero hago lo mismo. Miren, ya está endurecido. Aquí lo tenemos, miren qué lindo. Ahora vamos a poner esta basecita aquí. Y listo. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. No te vayas sin antes suscribirte y activar las notificaciones para que estés pendiente de cada diseño que voy subiendo a este hermoso canal. Así que gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye.